a grabar, si no me olvido. Y fíjense, acá hay, bueno, están las 30 consultas comentadas. Y las que están entre paréntesis son las que tengo pensado resolver ahora para mostrar. ¿Bien? Las otras les quedan a ustedes. Las primeras 4 o 5 son muy sencillas porque trabajan sobre toda la tabla, como las primeras que vimos en el resumen. Entonces, listado con la cantidad de cursos, yo puedo hacer el select count asterisco from cursos. Falta el use. No, me falta el conectarlo. Count asterisco from cursos. Conecto. Me va a decir que seguramente que no encuentra la tabla. A ver. No, ya está. Ya estaba el use. Ahí está. Fíjense que me trae una columna sin nombre, porque no le puse nombre, con una sola fila y el resultado de cuántos cursos hay. ¿Sí? La cantidad. Si yo quisiera esto y llevarlo a un sistema, conectar esta base a un sistema y que este dato usarlo para algo, es lo más probable que necesita de ponerle un nombre, sería lo más correcto. Y le puedo poner, no sé, cantidad, por ejemplo. Correrlo de vuelta. Y acá al costado pueden ver el resultado aplicado, ¿sí? Traer la misma cantidad, pero con nombre. Y lo que les había dicho, si yo pongo un where y filtro, por ejemplo, por costo del curso, todos los cursos que sean mayores a 12.000 pesos. Entonces, el count lo va a aplicar sobre el resultado del where. O sea que me va a decir que hay 6 cursos cuyo costo es mayor a 12.000. ¿Está bien? Así funciona. Acá no hace falta poner group by porque lo estoy haciendo sobre toda la tabla. No le estoy pidiendo que agrupe por ningún criterio, ¿sí? Lo hace sobre toda la tabla, cuenta cuántos registros de cursos tienen un costo mayor a 12.000 y devuelve el resultado. Bien, lo voy a dejar como quedó, ¿sí? Como estaba. Bien, ¿dudas con esto? ¿Hasta acá? Acá es sencillo porque es la primera, suele ser muy, muy sencillo. Y bueno, ya saben, después en otro ejemplo, en vez de poner asterisco, va a ser el nombre de la columna y eso, bueno, tiene una diferencia. Listado con el promedio de costo de certificación de los cursos, ¿sí? De los cursos que hay cargados, yo creo que se llamaba costo certificación from cursos. Si lo pongo así, obviamente me trae todos los costos de certificación, ¿sí? Son 15 distintos. Y a esto, si yo obviamente se lo paso como parámetro al average y le pongo, por ejemplo, el alias promedio, me va a promediar y me va a dar un solo resultado. Acá hay una aclaración a hacer, ¿sí? Funciona parecido a como es en C. Si lo que yo promedio es una columna entera, me queda entero el promedio. O sea que lo tendría que transformar a un tipo decimal para que me dé el resultado con decimal, ¿sí? En general, una forma de promediar algo cuando está entero es multiplicarlo por ejemplo, por 1.0 y ahí hace solo el casteo, transforma a decimal el dato y después lo promedia, ¿sí? Es una buena atajo para no tener que castearlo, que se puede hacer también con la función cast, ¿sí? en SQL Server. Pero un average de una columna que sea promedio, entero, cualquier tipo de enteros, me va a quedar como resultado entero, ¿sí? Y ahí estaba viendo que el average parece que no. Pensé que tenía dos resultados, pero no. Tiene uno solo. Digo dos parámetros. Sí, dice return sin, pero no sé si lo está sacando. Habría que buscarlo en el. ¿Cómo se llama? En la documentación del SQL Server, porque el average no devuelve claramente int, devuelve decimal.
o int si el valor que estoy queriendo promediar es int, ¿sí? Bueno. Yo no me fío mucho de esta ayuda en pantalla porque no es la que proporciona el Visual Studio Code, que vaya a saber dónde lo saca. También se puede redondear resultados, sí. No me acuerdo si la función para redondear se llamaba... Hay dos. Round. Pero creo que también hay una que se llama seal. No estoy seguro acá. Y floor. Sí, creo que estos tres nos sirven para... O ceiling, me parece que es. Y round. Son todas funciones que sirven para trabajar con lo que es redondeo, ¿sí? Floor lo que hace es hacia abajo, ceiling hacia arriba y round un redondeo a una cantidad de decimales, si no me equivoco. Esto es cuestión de buscarlo, ¿sí? Pero es como en cualquier otro lenguaje. Estas tres funciones existen en casi todos los lenguajes de programación y hacen más o menos lo mismo en cualquiera de los lenguajes, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo y después con una expresión de decimales que se le especifique. Son las tres funciones más comunes en cualquier lenguaje de programación, incluso en C y C++, ¿sí? Bueno, también lo que se puede hacer es transformarlo a entero, pero eso no es un redondeo, ¿sí? Es un casteo, no es lo mismo. Bueno, 5. Listado con la fecha de estreno más antigua de un curso. Bueno, lo mismo. Yo puedo de cursos traer la fecha de estreno de todas, ¿no? Ordenar por la fecha de estreno de forma ascendente. Upa. Y hacerle un top 1 y eso... me olvidé el top 1. Y eso me va a traer la más antigua, ¿sí? Pero otra forma de hacer esto es haciendo uso de la función, en este caso min. Quiero traer la fecha mínima de la tabla de cursos. Acá no hace falta ordenar. A buscar el valor mínimo. Acá le voy a tener que poner un alias. Y trae lo mismo, ¿sí? Pero resuelto de otra manera. Se puede usar el min con cualquier columna de cualquier tipo de dato. Así que lo ideal es usar acá en estas tips para practicar, ¿no? Estas funciones de resumen, pero después saben que se puede resolver de otra manera también. Bien, listado con el costo total de todos los cursos. También muy sencillo, es sumar el costo, creo que se llama costo curso, de la tabla de cursos, y le podemos poner total, por ejemplo. Y esto nos devuelve la suma de cada valor individual de cada curso en una sola fila, ¿no? En una sola fila y columna. Y acá, por ejemplo, vamos a poner un where, no sé, nombre, like, Ángel, por ejemplo, qué sé yo. No hay un curso que se llame así, y fíjense que no nos trae 0, nos trae null, ¿sí? Esto es importantísimo. No puede traer 0 porque 0 sería si existe un curso que se llama Ángel y existen cursos que se llaman Ángel y la suma dio 0, ¿sí? Y no es lo mismo a que me devuelva null, que lo que me está queriendo decir es no hay datos, por lo tanto no hay suma, ¿sí? Tengan en cuenta eso cuando trabajen con las funciones de resumen. La única que devuelve un valor que no es null es count, ¿sí? Si yo vengo acá y le digo conta todas las filas de cursos con cursos cuyo nombre sea Ángel, por ejemplo, si no hay, va a decir hay 0 cursos con nombre Ángel, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra
entre el count y las otras funciones de resumen, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿cómo viene? No queda mucho, pero queda lo más pesadito, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense la 11. Listado con la cantidad de usuarios que son instructores. Esta consulta le va a gustar a Silvana, me da la sensación. Listado con la cantidad de usuarios que son instructores. Bien. ¿Qué tendría que poner? ¿Qué les parece? No hace falta un join. Puedo trabajar directamente con esta tabla, que era instructores por curso. Con instructores por curso, yo acá puedo saber cuántos usuarios son instructores. Pero, ¿cómo sería la consulta? No hace falta join. Acá no es necesario. Y si ya tenés la tabla secundaria, tenés que contar los elementos, ¿no? Un count asterisco. Select count asterisco from instructores por curso. Exacto, sí. Bueno, casi bien, ¿sí? Hay un detalle. Me dice que son 22, ¿sí? Hay que sacar los repetidos. Claro. No sé quién fue el que spoileó, pero spoileó. Vamos a ver cuáles son los... Preguntaste. No, está bien. Está bien. Vamos a ver cuáles son los usuarios de instructores por curso, ¿sí? Y acá van mostrando, ¿no? Cada uno de los usuarios. Y podemos ver que, como la base de datos lo permite, cual está bien, hay usuarios que son instructores de más de un curso. El usuario 15, el 33 también, el 39 también, el 32. O sea, hay varios en los cuales el ID de usuario acá se repite, ¿sí? Esto ya sabíamos con distinct, acá lo solucionamos. Con distinct nos los trae sin repetir. Pero acá, si yo pongo distinct, me sigue trayendo que son 22. ¿Sí? Y son menos que 22. Entonces, ¿por qué el listing funciona en uno y en otro no? El listing acá lo que está aplicando es a este resultado. Y este resultado ya es único por sí solo. Entonces no tiene sentido, no le cambien nada a lo que devuelve, ¿sí? Acá el juego está en que no tendría que contar filas, tendría que contar ID de usuario. Voy a contar la columna ID de usuario. Y el count admite que dentro de la función yo le indique que si ya contó una vez ese valor, no lo vuelvo a contar. ¿Sí? Entonces, lo que hace esto es, cuenta en la columna de usuario que el valor no sea null, ya sabemos, y además que no se haya contado previamente. Y esto lo que nos da en realidad es, lo que podríamos decir que está resolviendo es la cantidad de ID de usuarios distintos que hay en instructores por curso. No, top creo que no. Que yo sepa, top ahí no, pero distinct sí. Entonces lo que hace es esto, y acuérdense bien de eso. Acá la consulta dice una cosa, pero lo que está haciendo en realidad es la cantidad de códigos de usuario distintos que haya adentro de instructores por curso, ¿sí? Entonces, creo que había dicho ahí un compañero de usted que da 18, y sí, ven, da 18, le voy a poner el alias usuarios distintos. Bien, eso es lo que cuenta. Bien. Sí, tenía cierta trampa al enunciado, ¿sí? Y, y acá listado de usuarios distintos de instructores por curso, ¿sí? Como para que acá pueden corroborar cuáles son los IDs y acá pueden saber cuántos son. Obviamente cuando uno resume la información no tiene manera de saber cuáles son los datos, ¿sí? Por eso es un resumen. Si necesitan saber cuáles son los IDs o cuáles son los nombres o lo que sea, hay que hacer otra consulta.
Bien. Si querés que cuente menos datos es con el where, si uno quisiera que cuente menos. No sé si se puede poner select top del count. Pero en realidad, si haces un top, ya medio como que ya sabes cuántos van a hacer. Ah, con el porcentaje. Claro, con el porcentaje podría ser. También, si querés el 10%, puedes hacer así y también está más rápido. Sí, con el ordenamiento. Con el ordenamiento siempre. Todo lo que es top es con el ordenamiento que después le pongas. Y si se hace un count así, no importa cómo lo discrimina, porque a fin de cuentas es una cantidad. No te interesa saber quiénes eran, te interesa saber cuántos son. Entonces ahí ya no. En lo que decía Andrés era con un porcentaje. El top funciona con un número. Yo puedo poner select top 1 y el resto, o puedo poner top 1%, y lo que hace es traer el 1% de los datos. Eso se puede hacer. Obviamente tiene sentido cuando son tablas con mucha información. Y para algún fin en medio estadístico, ¿no? No siempre uno va a querer traer el 5. O sea, es como que me digan, Gladys, tráeme el 50% de tus alumnos, el listado del 50% de tus alumnos. ¿Y cuál es la gracia de eso? ¿Qué criterio aplico para el 50%? Bueno, ahí, pues, ahí es la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué sería? La mitad de mejor nota a mayor nota, de menor legajo a mayor legajo. Bueno, ahí es donde entra en juego el order by. Bien. Así que, bueno, tengan en cuenta, acá y más adelante y en el parcial, puede que haya algún count con distinct, ¿sí? Bueno, 13. Listado con el nombre del país y la cantidad de usuarios de cada país. Bien, ahí llegamos. ¿Falta un mes para el primer parcial? Bueno, no sé, ustedes se fijarán en el cronograma. Yo también, obviamente, porque tengo que preparar el parcial, pero no sabía que faltaba tanto. Bueno, bien por ustedes. Consulta 13, listado con el nombre del país y la cantidad de usuarios de cada país. ¿Acá qué les parece que hay que hacer? Nombre del país y cuántos usuarios hay de cada país. Group by. Bien, bien Andrés. ¿Y qué más? Sí, count, exacto. ¿Y qué más que tanto les gusta usar? Join, exactamente. Porque estoy en países, quiero saber el nombre, pero también quiero saber cuántas veces está acá, en la tabla de datos personales, el código de país de cada fila, ¿no? de países. O de cada fila que tenga un usuario, eso es importante también. Depende que join use, va a ser de cada fila que por lo menos haya un usuario o no, ¿sí? Entonces, vamos a resolver primero la variante en donde el usuario sí o sí tiene que, perdón, el país sí o sí tiene que tener por lo menos un usuario. Entonces, voy a pedir traer de países el nombre. Y luego la cantidad, asterisco, from países, voy a poner el alias P, y voy a hacer un inner join con datos personales, alias dat, y voy a poner que el on exija que el ID de país sea igual al ID de país de los datos personales, y a esto le falta el group by, que agrupe por el nombre del país. Bien. Entonces, esto lo que va a armar es una tabla con dos columnas, una que es el nombre del país y otra es cuántos hay viviendo, o que nacieron, creo que era, en cada uno de esos países, ¿sí? Acá le podría poner un alias a esto y podría ordenarlo por la columna 2 de forma descendente. Si lo vuelvo a ejecutar, ahí va a quedar más lindo. Para cada país, entonces, ¿cuántos usuarios
ahí, ¿sí? Y en este caso no hay garantía de que la suma de esto nos dé igual que la cantidad de registros, ¿sí? A ver, si puedo hacer el total, y sería 23 más 5, da 28, y 2, 30, y 5, 35, 39, ¿sí? Y hago el count de usuarios, sí, va a dar 39 también. Porque todos los usuarios tienen obligatoriamente un país donde nacieron, ¿sí? Pero siempre se puede verificar, se puede sumar eso, después hacer el count y nos da lo mismo. No daría lo mismo si un usuario podría no decir en qué país nació. Ahí puede pasar que yo tenga entonces un usuario que está en la tabla de usuarios y que acá no aparezca, ¿sí? No sea contabilizado. O sea, tener usuarios con ID país, con null, ¿sí? Bueno, ahora, estos no son todos los países. Hay más países cargados acá. ¿Cómo les parece que podemos hacer para incorporar a esos países y que la cantidad figure con 0? Cristian Iglesias, perdón, dije el apellido, no sé por qué. Cristian dijo left join. ¿Están todos de acuerdo que es con left join? Yo quiero traer más registros de países que de datos personales, por así decirlo, ¿no? Sería el left. Entonces esto, en lugar de traerme 7, tendría que traer todos los países que estén. Son 10. Pero, ¿qué ven? Los que incorporó son Colombia, Inglaterra y Paraguay, ¿no? Pero cantidad nos trae 1. Y tendría que traer 0, ¿no? Si son los que no tienen usuarios, tendría que ser 0. ¿Pero por qué es 1? Bueno, a ver, los leo, los escucho. Silvana sabe. Silvana entendió cuando hablé de funciones de resumen con count y sabe por qué trae 1. A ver, hasta ahora no vi, pero va pasando muy rápido el chat, ¿sí? No vi la respuesta exacta de por qué dice 1 y no 0. O sea, la respuesta es concreta, es contundente si la parte que, obviamente después van a ver los apuntes de vuelta y lo van a entender mejor, pero hay una respuesta que son 3 o 4 palabras y por eso tienen que... No, hasta ahora no lo leo. Es entretenido, ¿eh? Porque están probando. Todas las cosas que dicen son correctas, pero no es la razón de por qué dice 1 y no 0. Ah, está. Fernando dio en la tecla. Exactamente es así. ¿Qué count estoy usando yo? Count asterisco, ¿no? Y entonces, Colombia, Inglaterra y Paraguay no tendrán un usuario, pero tienen una fila. Por lo tanto, si cuento filas, me va a dar 1. Yo necesito contar alguna columna en las que acá no haya null y acá sí haya null, ¿sí? Entonces, podría usar para contar el ID de país en datos personales, por ejemplo. O cualquier valor de datos personales, ¿sí? Por ejemplo, el ID del usuario. Esto es suficiente para que ahora, incluyendo el left, cuente los IDs de las personas, es la clave primaria, así que va a haber datos, los IDs de las personas que tienen países, sigue trayendo lo mismo que antes. Los que no tienen países,
cuenta 0, ¿sí? Entonces, esa es la razón de por qué nos traía antes 1. No era por el left join, o sea, era en parte por el left join, eso lo que permitió es que aparezcan los países que antes no aparecían. Pero que traigan 1 era porque estábamos contando filas, ¿sí? Y lo que hacemos es cambiarlo a, en este caso, que cuente columnas. Una columna en lugar de toda la fila. ¿Sí? ¿Qué columna? La que yo quiera de la tabla de datos personales. Porque es la que va a tener datos cuando ese país tenga relación con una persona. Y si no, me va a traer null. Obviamente tiene que ser una columna que por su naturaleza no acepte nulos, porque si no me puede jugar una mala pasada. Por ejemplo, si yo traigo de datos personales el email, creo que era, o el celular seguro, fíjense lo que pasa con los países que sí tenían usuarios, como la cantidad bajó notablemente, porque ya no es más países y cantidad de usuarios, es países y cantidad de usuarios que tengan celular, es otra cosa, ¿sí? Entonces, acá tiene que ser una columna que no acepte nulos, o mejor, la clave primaria, ¿sí? Bien. La 14, a ver, listado con el apellido y nombres del usuario y el importe más costoso abonado como pago. Y solo listar aquellos que hayan abonado más de 7.500 pesos. Bueno, a ver, los escucho. Les muestro acá, el de era un costadito, si puedo. Si puedo, ahí está. Quiero mostrar el apellido y nombre de datos personales y el importe más costoso abonado como pago. Es decir, tengo que venir a inscripciones, donde tengo un ID de usuario, y luego a pagos, y fijarme el importe más caro que haya pagado alguien. Que haya pagado cada uno, va. ¿Sí? Y solo listar aquellas personas que hayan pagado más de 7.500. Bien. Entonces, voy a mostrar el nombre de usuario. Ah, no, a ver, apellido y nombres del usuario. Entonces tengo que ir en datos personales, apellidos, datos personales, nombres. Y quiero el importe más costoso, max, de pagos.importe. ¿Sí? From datos personales, dat. Y acá hago los joins para llegar a pagos. ¿Sí? Primero a usuarios. El ID de usuario tiene que ser igual al ID de datos personales. Otro join más hacia inscripciones. El ID de usuario de la inscripción tiene que ser igual al ID de usuario de datos personales. ¿Sí? Y un join más a pagos, alias P, y el ID de la inscripción tiene que ser igual al ID del pago, al ID de inscripción, perdón, del pago. Bien, ahí ya llegué hasta pago, ¿sí? Y si agrupo por apellido y nombre, voy a tener para cada persona cuánto es lo más caro que pagó. Para cada persona que pagó algo, cuánto es lo más caro que pagó, ¿sí? Están los valores de cada uno. Y acá me pide que muestre solamente los que hayan pagado como máximo más de 7.500, ¿sí? No, perdón, que hayan abonado más de 7.500. Bueno, acá en este es un caso curioso donde ya sea con un Javi o con un Where voy a tener el mismo resultado, ¿sí? Porque como estoy usando un Max, en este caso va a dar igual. Así que puedo poner un Where o puedo poner un Javi. Voy a poner Javi para que quede el ejemplo. Yo quiero que sea mayor a 7.500 y no son muchos los que tendría que filtrar, porque la mayoría pagó mucho más, pero Cristian no tendría que aparecer porque pagó 7.000 y Leandro tampoco, ¿sí? Y Oscar tampoco. Son esos tres, me parece, los que tienen que filtrar. Entonces,
bueno, no me acuerdo quién era, se llamaba Cristian y tenía 5.000, Oscar por acá abajo también tenía 5.000, pero básicamente todos los valores que nos está trayendo son superiores a 7.500, ¿sí? Bien. O sea que ahí queda el resultado. Sí, eran 30 y quedaron 27, exacto. Muy bien. Entonces quedó... En este ejercicio vos no los agrupás, te tira que está... No anda. ¿Tira error? Sí. Ah, bárbaro. Igual, fíjate que está bueno el mensaje de error porque es bastante claro si ven esto con respecto a lo que tienen que hacer. Dice que apellidos no es correcto porque no está incorporado ni en una función de resumen, es decir, no estoy contando apellidos, por ejemplo, ni está en el group by. Entonces no lo puedo usar. Ese error lo voy a ver bastante seguido, así que qué bueno que lo marque. No, te digo que sí, es común olvidarse del group by. Es muy común. Bueno, creo que están todas, ¿no? Ah, bueno, falta una más. La 21, a ver, si tiene algo distinto, si algo que valga la pena. Listado con tipos de contenido y la cantidad de contenidos asociados a cada tipo. Mostrar aquellos tipos que no hayan registrado contenidos con cantidad cero. Bueno, eso ya lo había hecho con el de los países, ¿no? Ese ejemplo. Acá el otro lo que me pedía es, para cada tipo de contenido, los tipos de contenido eran documentos de Word, documentos PDF, así, ¿cuántos contenidos hay de cada tipo? Y aquellos que no tengan contenidos cargados, que aparezcan contando cero. Bueno, ese mismo ejemplo está resuelto acá con el de países, así que lo pueden chusmear de acá. El resto les queda para resolver todos ustedes, ¿sí? Incluyendo el 21, que no lo voy a hacer porque ya lo hice en otro ejemplo. Este lo voy a dejar así. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Jerónimo. No. Sobre el que venimos trabajando, sobre los insert que yo ya venía, claro, que yo ya les había dado. No hay datos nuevos, ¿sí? O sea, vos podés probar, si probaste con los de joins y tuviste resultados, con este mismo haces eso. Es la misma base. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahora hago el commit y las clases también las voy a subir, calculo, mañana. Y les queda para trabajar el resto de las consultas. Y me imagino que las preguntas van a surgir cuando se pongan a hacer, ¿sí? Hay algunas consultas que van a tener que analizarlas, leerlas bien. Y ya saben, van a contar con este archivo, que acá se ve muy mal, pero porque no está ahí. Este archivo que tiene algunos resultados, ¿sí? Como para que puedan verificar el número de la consulta y los resultados para que chequen. Sí, todo lo que no les salga, lo preguntan, lo comparten cuando hagan grupo entre ustedes y también lo pueden preguntar en el foro de dudas y yo voy a estar respondiendo las preguntas que tengan. Y la semana que viene, cuando nos conectemos a las 6:30, podemos arrancar también con las dudas que les hayan surgido y resuelvo las consultas. Yo no les subo las consultas resueltas porque si están resueltas no tiene sentido, ¿sí? Tienen que estar sin resolver para que ustedes puedan, para que sea desafiante, ¿sí? la práctica. Pero después, pasada una semana o pasado un par de semanas, sí, no hay problema, porque esto no es parte de la evaluación, es parte del aprendizaje, ¿sí? Entonces, puedo ayudarlos a resolverlas, pero me gustaría que si puede ser haciendo una clase, mejor, porque también trataría de ayudar a que entiendan para que la próxima vez lo puedan resolver. A contar directamente con el script que la resuelve, ¿sí? Bueno. ¿Por qué puse un 2 en un order by? Porque el order by admite también el número de columna. Podés decir, la segunda columna
de forma descendente y te lo ordena por eso. Vos tenés que garantizar que en la segunda columna esté lo que vos querés que sea tu ordenamiento, ¿sí? Bueno. Es el orden en que los pusiste en el select, exacto. Bueno. Listo, así no se corta de golpe. Bien. Trabajen y pregunten en el foro de dudas y el lunes que viene, con las consultas que note o con las que ustedes pregunten, arrancamos con esto. Y después vemos subconsultas, ¿sí? Bien. Hasta luego. Chao, chao.